Somos podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Escalando la Montaña con Guillermo Andino por Radio LED. Hola, ¿cómo están? 1402, en toda la República Argentina. Aquí estamos, escalando la montaña. ¿Cómo te ha ido durante toda esta semana? Sos andinista de la vida, hay que escalar, se vuelve para atrás, camino sinuoso, como te digo siempre. Pero bueno, creemos que vale la pena. Vamos todos por una Argentina mejor, ¿no? ¿Qué vamos a estar deseando? Pero hay gente que desea el mal, que nos vaya mal. A veces uno escucha colegas que, a ver, más allá de ser periodistas, son como militantes políticos deseando que todo se vaya al carajo. Y la verdad que no terminamos de comprender. Y después estamos lo que intentamos laburar, ser objetivos, nos podemos equivocar, ¿no? Pero en definitiva, queremos que salga adelante por el bien de 46 millones de personas, que no es poco. Estoy leyendo lo que está llegando ahora en real time de los Estados Unidos. Fuerte señal de apoyo. Trump a Milei, textual. Tiene mi total respaldo para la reelección como presidente. Lo expresó en su red social, Truth Social, antes del encuentro que sostuvieron en Nueva York. Además, dijo que es un líder fantástico. Todo esto está pasando ahora. A ver, Breaking News, TN, debe tener que ver con esto también, porque veíamos recién en un frame que estaban reunidos ambos mandatarios en el edificio de las Naciones Unidas. Y mientras tanto, la vida pasa por acá. El gobierno finalmente despertó. Ahí tenemos las imágenes. Ahí está Trump en efecto espejo con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, está Caputo, bueno, el traductor, esto que se sabía que iba a pasar. El edificio de las Naciones Unidas tiene pasillos que se acomodan como oficinas. No es que hay oficinas en sí mismo. Por eso ustedes verán ahí unas cortinas, para quienes hemos visitado y hemos laburado alguna vez, que se cierran para conformar precisamente un espacio de reunión. Pues bien, señores y señores, ahí está la bilateral. Dice, terminó la reunión entre Milei y Trump, una bilateral que seguramente va a dejar buenas sensaciones, como lo ha demostrado ya en el día de ayer, ¿no? Con las medidas, que de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Con las medidas que ha tomado el gobierno, en donde bajó el riesgo país más de 400 puntos, no sé en cuánto estará ahora, y dando señales positivas también en los bonos y en las acciones. Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Gracias, Marcos, por estar aquí. Bienvenido. Un placer, Guillermo. Bueno, en principio, a ver, me gustaría tener tu reflexión de esta imagen, que me parece que va a seguir generando una ola positiva, ¿no? Y todo indica, a ver, no es el respaldo de cualquiera de esto, exacto, ¿no? Y el timing es impecable porque justamente sabemos todo lo que vinimos viviendo la semana pasada. La verdad que en eso el gobierno, que nos sacó ayer un conejo lindo de la galera, sí, junto con esto, la verdad que da un respaldo y creo que es el momento adecuado porque había mucha incertidumbre, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. A ver, vamos a empezar por acá también. ¿Cuál es la evaluación que haces sobre la quita de retenciones, teniendo en cuenta que tienen una fecha límite, que es el 31 de octubre? Bueno, la verdad es que es algo que fue hecho justamente porque el gobierno necesita esos 7.000 millones de dólares. Sí, el número mágico. Y como todos sabemos, el agro ahorra en dólares, ahorra en productos. Claro. Y de acuerdo a la curva histórica y promedio que viene normalmente, de acuerdo a sus requisitos y requerimientos, estábamos en el promedio histórico. Esto por supuesto que va a ser un adelanto importante, yo calculo que va a tener un éxito rotundo. Es algo que no está hecho para el productor, porque a medida que se genere esta avalancha de soja, claro, en los exportadores, ellos van a ir regulando el precio. Ya mismo ayer había una diferencia de 10, 12 dólares. Exactamente, sí. Entre lo que se podría haber bajado al productor con el precio completo por la baja de las retenciones. Bueno, esperemos que se mantenga lo mínimo posible esa brecha, pero sabemos que a medida que vengan más y más hoja,
probablemente el diferencial entre lo que debiera ser y lo que realmente se forma en el precio local vaya creciendo, ¿no? ¿Vamos hacia cosechas récord hacia el año que viene? Yo no diría eso todavía. Primero que estamos todavía en la siembra. No, pero viste, he escuchado economistas que calculan, que dicen, sí, pero soja, acordémonos maíz. que tenemos un tema de inundación que no es menor en la Exacto, provincia sí. de Buenos Aires, ¿no? Sí. Ahí en general, en el oeste, que es donde más está impactando, se habla de entre un 10 y un 15% de pérdida de área. Con lo cual, para mí, récord no. Claro. Más bien, esperemos tener una cosecha promedio normal. Piano. Claro. ¿Vos crees que los beneficios van a llegar a los pequeños y medianos productores o solo a los grandes exportadores? Bueno, por eso hay que diferenciar, ¿no? Los que forman el precio son los exportadores. Ellos Claro. son alrededor de 5 o 6, alguno más puede haber. Y bueno, por una cuestión de escala, el productor, por más grande que sea, jamás va a poder ser exportador. De hecho, hubo algunos grandes productores que quisieron exportar y siempre termina reculando porque, a ver, la estructura, el tamaño, la escala. Vos pensás que cualquier exportador está arriba de los 10 millones de toneladas y un productor, por más bueno que sea, 200.000, 300.000, habrán llegado a 500.000 algunos, pero no. Así que es otro negocio y desde ahí es ellos donde ellos tienen la otra punta, digamos, el destino final, del caso de la soja o el maíz o lo que sea, y ellos tienen esos riesgos de calzarse Claro. y además de hacer la logística para llegar al destino final. Entonces, bueno, ahí hay siempre un manejo. Sí. Cuando los mercados son muy transparentes y no hay ninguna intervención, entonces donde mejor funciona es que justamente ahí el exportador tiene márgenes muy, muy acotados y se maneja más bien por la escala. O sea, te hablo de márgenes de 1,5%, 2%. Sí, cortito. En cambio, en Argentina, que tenés por ahí estas sorpresas, estas intervenciones, de golpe tenés un margen de un 10, 15%, Sí, 20%. claro. Y bueno, para ellos, imagínate. A ver, por lo que uno avisora, el objetivo del presidente Menem, bueno, lo ha dicho, es que no haya directamente retenciones. Creo que no las hay, creo que en Brasil no existen En las ningún retenciones, lado, en ningún existe lado, ¿no? retención. Creo que algo en Rusia, algún Sí, lugar nada más. extraordinario. Pero no. A ver, en el fondo, si vos lo pensás, los países crecen y se desarrollan a través de sus exportaciones. Tal cual. Acá es el único lugar donde no lo vemos así, nos tiramos el tiro en el pie desde hace ya más de 25 años, ¿no? Claro. A ver, nos cuestan a entender cosas tan básicas, ¿no? Sí, no, desde luego. Perdón, acá el kirchnerismo estuvo en guerra con el campo. Había cuestiones que no se entendían, que vale la pena retrotraerse, porque nosotros somos de memoria corta, sobre todo a la hora de votar o de pensar un país hacia adelante. Acá existió una 125, ¿no? De un ministro de Economía que se llamaba Lustó, que hoy anda por los canales criticando. Digo, hay muchas cuestiones históricas que pasaron ayer. Sí. ¿No? Pero además déjame agregarte, porque Sí. tenés también, y no tan ayer, sino más bien hace un par de horas, si querés, que es que, a ver, hasta hace muy poco había invasiones a la propiedad privada, todavía existen, Tal cual. cuestionamientos a la propiedad privada, Sí. forcejeos entre poderes con el tema de la justicia. Ujú. Acordémonos, hace un par de años nomás. ¿viste? Tal cual. A ver, Los lofer y todas esas cosas. los ¿viste? falsos mapuches en el sur, la RAM, digo, también acordémonos de eso, ¿no? Bueno, entonces todas esas cosas que hacen a que Sí. se construya, digamos, primero un consenso general sobre cosas que no hay que discutir más. No. Eso Son discusiones extemporáneas, pero que en la Argentina todavía existe. sí. Y que todavía vos querés construir cimientos sólidos y te das cuenta que, bueno, que todavía hay cuestiones que no están del todo consolidadas. Es extraordinario, lo que nos pasa es extraordinario. Sí. Perdón, Marcos, sobre todo teniendo en cuenta que lo que ustedes hacen y producen es lo que el mundo necesita cada vez más. Sí. ¿No? Sí. Pero por eso es más grave, además, cuando vos ves que se genera cada vez más pobreza, de que cada vez hay menos empleo, de que cada vez hay menos inversión. No solo en lo nuestro, Lo nuestro ni hablar, porque es lo más fácil. Vos decís, bueno, quiero arreglar la Argentina, bueno, arregla el campo. Claro. Y a través del campo subite a la moto que vamos a ir todos juntos. Sí, pero ¿sabes qué te Eso dicen? todavía no lo ven. Yo estoy de acuerdo, Marcos, pero que te dicen los representantes de los gobiernos populistas, che, le dan todo al campo, le bajan las retenciones, y esto no se derrama en el conurbano profundo. ¿Cuándo le dieron todo al campo? Desde el 2001 que no le dan nada al campo. Ujú. Además, se lo quedan todos ellos. Claro. ¿A dónde está? La renta está expropiada. Ahí también ¿Expropiada, decís?
Y sí, que a ver, te digo, yo soy productor de quinta generación. Sí. Y estos ¿En qué zona? Sobre todo el oeste de Buenos Aires, pero también en Entre Ríos y algo en Corrientes. Sí. Y vos ves como en realidad, a ver, familias que se van empobrecido y familias históricas que ya no pueden vivir del campo, ¿viste? Además, la ley de la herencia natural ayuda, sí. Pero al fin y al cabo digamos, el contexto del campo está cambiando mucho en términos de cómo se produce hoy en día. Lo principal es que el 70%, por ejemplo, de la producción agrícola viene de campos arrendados. Claro. Eso 30 años atrás era impensado. No, era tu campo y era tu laburo. Claro. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez necesitas más escala, cada vez tenés que tecnificarte más. ¿Por qué? Porque, bueno, se te están llevando toda la crema de tu facturación. Claro, y cada vez tenemos que ir hacia un país con reglas que tengan perdurabilidad en el tiempo, en el largo plazo. Porque yo entiendo que mucha gente, así como los inversores dicen no voy a la Argentina, ustedes también dicen, ¿qué hago? ¿Siembro o no siembro? ¿Qué me va a pasar? O vendo mi campo. O lo vendés para arrendarlo. Sí. ¿No? O sea, reglas claras es lo que generan un país, digamos, claro, justo, te diría. Estables. Y estable y con esos 3 puntos. Y con futuro, además, ¿no? Ahora. Pero si querés, déjame agregarte algo que claro, no es menor. Vos pensás que en los últimos 25 años, o sea, para el 2000, cuando fue el último censo, había 300.000 productores. ¿Sabes cuántos hay hoy? No. Creo que entre 230 y 250. Quiere decir que perdimos entre 80 y 100.000 productores. Eso se debe a estas malas políticas donde vos primero cerraste exportaciones de carne, le sacaste el 33% de la soja. Un tipo que antes vivía con 500 hectáreas, hoy no vive con 500. Se va al pueblo, alquila, tiene un Claro. Es todo otro cuento. Y en general ha generado una pobreza toda esta política que es lamentable. Paradójicamente, porque no sé si es Melconiano, algunos de los productores dicen, de economistas, perdón, dicen, cuando Argentina tuvo la oportunidad de hacer el canuto con las hojas 600 y pico, ¿no? Sí. Que fue los comienzos de Néstor Kirchner, etcétera. 2007, claro. 2006. A mí me subsidiaban la luz que no tenía necesidad y el gas. Bueno, pero ahí hay malas políticas en serio, porque tampoco había inflación, acordémonos. No, claro. Así que mirá dónde estamos ahora, ¿no? Exacto. Y la pobreza tampoco era 45 ni 50. No, era no sé si sería de 25%, como cuando salimos de la crisis de la Rúa. Claro. Bueno, si te vas más para atrás, la pobreza nuestra llegó a estar en 2,5%, ¿no? Pero, a ver, y si nos vamos más para atrás, éramos una... Como Milei repite... es verdad, Argentina estaba entre los 10 países más poderosos del mundo. Muchos ponen un punto de inflexión con la llegada del peronismo, pero no nos vayamos al primer peronismo, vayámonos a la vuelta de Perón. En el año 73 había pleno empleo. Sí. Y esto que vos decís, 2-3% de pobreza. Te digo más, en la época de Ilia, cuando le hacen el golpe de Estado, Argentina crecía al 10%. Total. Durante los 63, 64, 65 y 66. Argentina crecía al 10%. Y vos decís, ¿por qué terminaban los gobiernos? Después podemos analizar cuáles eran los intereses, etcétera. Pero tenemos una historia rarísima. Yo te diría que en general los países del mundo han salido de la pobreza. Claro. Somos, junto con Venezuela, uno de los pocos que hemos entrado en la pobreza. Sí, que tenemos peores indicadores que los demás abajo, países. Sí, que va para abajo. Tal cual. O sea, de decadencia. Y vos ves que la llegada de Milei con su idea de país, que como digo siempre, los que... Yo trabajaba en América y lo venía escuchando en su prehistoria, cuando todos decían, che, este loco plantea un país que no se puede aplicar, fue diputado, ganó las elecciones y ahora es presidente. Sí. Digo, y acá me voy a un tema político, si adquiere más volumen el 26 de octubre, yéndole bien en las elecciones, revirtiendo lo que pasó el 7 de septiembre, ¿pensás que podemos ir a ese país perdurable con reglas más claras? Yo creo que, a ver, nos conviene a todos. Sí. Les conviene a la oposición también. A ver, todavía la oposición piensa anda a hacérselo entender. No, que más pobreza es bueno para ellos, pero hay que sacárselo de la cabeza. Más pobreza es malo para todos. Pero porque más pobreza para los populismos es más gente cautiva para su voto. Bueno, pero justamente, pero al país le hace mal eso. Sí, obvio, sin dudas. Entonces, esa es la lucha que estamos haciendo. Básicamente entender de que queremos salir de este círculo tan negativo, ¿no? Sí. Y para eso hay que darse cuenta que hay acuerdos mínimos que están relacionados con lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes,
de que no hay que discutirlo más. Tal cual, tal cual. Hay otro tema que... Pero Uruguay, Brasil, Paraguay ahora, Chile, son países que ya hay cosas que no discuten. Lo que ha emergido, bueno, Chile ya desde hace mucho tiempo. Lo que ha emergido en su economía, Paraguay ni hablar, es envidiable. Envidiable. Sistema impositivo sencillo, simple, atrae inversiones increíblemente. Exactamente. Y bueno. Hay un término que siempre se discute también, que tiene que ver con la infraestructura logística, los caminos. Milei paró las obras de infraestructura, diciendo que eso le cabe a los privados. Pero en definitiva, en el día a día, ¿qué les pasa a ustedes con las rutas que no están bien? Si querés, lo primero es, si bien le puede caber a los privados, son bienes comunes que hacen a que el Estado los tenga que contratar al menos. Claro. O sea, nosotros privados muy bien, pero que me voy a juntar con todos mis amigos para hacer acá 3 kilómetros el pavimento, sí, claro. O sea, en eso yo entiendo lo que quiere decir Milei, porque lo que dice es que cada vez que lo hace el Estado, lo hace a un costo que no es el costo real, sino que es un costo más otro, bueno, todo el tema de la corrupción. O preguntarle a Lázaro Báez, te hacía caminos que terminaban en la nada. ¿Te acuerdas cuando la nata mostraba? Totalmente. Bueno, por eso, en eso le damos la derecha a Sí, Javier. que el que se quema con leche ve una vaca y llora, ya que hablamos del campo. Pero hay sistemas en el mundo donde se contrata a los privados, pero se controla y el que contrata es el Estado. O sea, el sistema fija. mixto sería... Sí, yo no soy especialista en esto, pero evidentemente es una tarea que el Estado tiene que regular y hacer, e incluso fijar las prioridades y los controles, ¿no? Desde los puertos, los caminos. También se habla de que muchos son provinciales y no son nacionales. Claro. Sí, y ahí es donde las provincias están todas, a ver, cambiando la plata justito o bueno, con déficits. Muchos dicen que no se han hecho las tareas que está haciendo Nación, pero claramente no hay un mango para esto, ¿viste? Y cada vez se ve más, y sabemos, los que estamos en el sector privado, y que cuando uno para las inversiones, el momento en que tenés que volver a afrontarlas se te hace cuesta arriba doble. Seguro, seguro. Yo he hablado con muchos colegas tuyos que, por ejemplo, me hablan de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y me dice, está bien, listo, Kicillof ahora se queja, pero Kicillof hace 6 años está. Y no ha hecho camino, no ha hecho absolutamente nada. Claro, en los primeros 4 que compartía con Alberto Fernández, con el inútil de Alberto Fernández, en donde está bien, te agarró la pandemia, todo, pero no ha hecho nada. Ahí, porque Kicillof habla, después de la buena elección que tuvo, como si fuera un emergente nuevo. Y la verdad no es así. ¿No? Por él tenemos una deuda de 16.000 millones y contando, con la apropiación de YPF, etcétera. Por eso te digo, y también te pregunto, ¿no? ¿Qué hay, no en las antípodas? Pues en las antípodas está Kicillof, acá está el privado y Kicillof que quiere que todo sea del Estado. Este camino del medio, ¿ustedes cómo lo ven? Que tiene que ver también con una Argentina muy agropecuaria, ¿no? Santa Fe, Córdoba. Bueno, por eso te digo, la verdad que los recursos que usa el Estado, porque al final va a pagar el Estado, porque contratará el Estado, ya sea provincial o nacional, tienen que usarse lo más eficientemente posible, justamente, porque al final son los impuestos que... Un país se hace competitivo cuando verdaderamente tiene una infraestructura moderna y ágil que le permite llegar al puerto lo más rápido y lo más barato y eficientemente posible, porque todos esos costos se trasladan al productor al final. Cuando yo voy hasta China, China quiere puesto la mercadería en los puertos de China. Claro. Toda la parte internacional, bueno, esa la maneja el exportador, pero toda la parte desde el puerto para atrás le cabe al productor. Exactamente. Y ojo que también el exportador te va a descontar el precio de acuerdo al valor final de allá. Entonces, un país que tiene una carga grande porque los caminos no están bien o porque los puertos son caros o que tiene además impuestos municipales o que los caminos son todo de tierra y entonces no puede salir en determinados momentos, todo eso son sobrecostos que los carga el productor. Y que hacen que yo, en vez de poder seguir ampliando mi capacidad de siembra, por ejemplo, irme a lugares más alejados donde por ahí la productividad es menor, no lo puedo hacer. Claro. Porque no me cierran los números. Y en eso, bueno, sabemos que la realidad de los empresarios es que hay que sobrevivir con una rentabilidad mínima. Le tenés que ganar a la tasa bancaria, si no te quedas en el banco, ¿no? Aunque acá sabemos que también eso es teoría, digamos. No hago nada, pongo la guita, hago el carry trade. Marco, ¿quiénes son nuestros principales compradores hoy? ¿Y de qué productos?
Por ejemplo, en soja nosotros somos los principales industrializadores de soja, pues no vendemos poroto, vendemos harina y aceite. Ajá. Y bueno, y ahí tenés distintos destinos, ¿no? Para las harinas va mucho a lo que es Medio Oriente, lo que es Europa también, y algo a China, cada vez más a China. A los chinos les gusta hacer el crushing, se llama, lo hacen ellos. Crushing es cuando compactás el poroto y de ahí sale la harina y el aceite. Ajá. Y esos son dos subproductos de la soja. Claro. Nosotros lo hacemos nosotros, somos la que tenemos más capacidad de crushing. Y destinamos por un lado el aceite, que es comestible para el ser humano, y por otro lado la harina, que es comestible para darle a los animales y producir carne, ¿no? Básicamente porcina y también aviar. Mira vos el yuyito que hablaba. ¿Viste? Cristina. Así que bueno, esa es la soja. Después tenés la carne lamentablemente en carne estamos también muy atrasados. A ver, ¿por qué? Y porque desde el año 70, de los 70, de la década del 70, que nuestro stock ganadero es el mismo, 52 millones de cabezas. ¿De verdad? Sí. En ese mismo periodo, Brasil, por ejemplo, triplicó las exportaciones. En esa época, en los 70, Brasil consumía carne argentina. Sí. No tenía ni genética, no tenía nada. Sí. Hoy exporta 3 millones de toneladas. Nosotros seguimos exportando las 700, 800, vamos a ver si este año llegamos a 900. Sí. Pero, a ver, nuestra curva es así, la de ellos es así. Claro. Y eso es lo que estamos viendo. A ver, Uruguay lo mismo, Paraguay se está despegando. Es bastante triste la situación de Argentina. Totalmente. Yo pensé, no pensé que nos habíamos estancado desde tan atrás. Sí. Vos pensás que en ese momento éramos un líder en todo lo que es agro. Claro. Hemos perdido ese liderazgo hace rato. ¿Cómo estamos respecto de la tecnología en el campo, comparado con países importantes, no sé, como Estados Unidos? No, y ahí yo te diría que todavía hay una ventaja comparativa. ¿Ah, sí? Nosotros tenemos dos ventajas comparativas. Primero, que nuestros suelos son únicos. Claro. La productividad de nuestros suelos, la cercanía a los puertos también, Ajá. Hace que la pampa húmeda sea uno de los lugares privilegiados del mundo, te diría. Hoy por hoy, esa ventaja comparativa se diluye entre los impuestos que se lleva el Estado, que se lleva 70% de impuestos, incluyendo el impuesto que hablamos de la exportación. 70, Para la soja, por lo menos te lo puedo garantizar. De la producción se lleva el 70% del Estado. Sí. ¿Hoy también con mi ley? Sí, Estado te estoy hablando, Estado provincial, Estado nacional, provincial y municipal, ¿no? Pero en soja, donde más retención tenés, es eso. En el promedio agropecuario estás arriba del 50. Y comparado con otros países, dame un país en donde... Al revés, todos los países del primer mundo reciben subsidio. Eso es un impuesto negativo. Claro. Si querés. O sea que acá estamos al revés. Sí, somos de los pocos países que podemos darnos ese privilegio. No solo ponerla, que podés seguir viviendo además, pues nuestro agro todavía existe. Sí. En otro país estabas muerto. Ya hubiese desaparecido. Claro, no habría producción. Acá todavía tenemos producción por la calidad de nuestro suelo. Y el segundo tema que te iba a decir es también la ventaja comparativa de un know-how agropecuario que viene desde la fundación de este país. Claro. Que como vos, ha que sabido adaptarse. Generación. Es como, a ver, cuando vos sos un esclavo, la única manera de sobrevivir es sacar mucho músculo. Sí. Bueno, acá estamos esclavizados en cuanto a la confiscación de nuestra renta. La única manera de subsistir es a través de hacer las cosas cada vez mejor. De remar en dulce de leche. Exacto. ¿Y qué debería pasar para...? Igual, déjame, para terminar esto, hay un problema, porque estos últimos tiempos, con las retenciones tan altas y con los márgenes, está cayendo... El promedio de nutrientes que nosotros le damos a los suelos está cayendo, con lo cual nos estamos como comiendo el capital. Eso por falta de rentabilidad o por exceso de impuestos, ¿no? A ver, cuando vos haces un maíz le tenés que devolver al suelo nitrógeno, le tenés que devolver fósforo. Eso normalmente, para que el maíz rinda lo que tiene que rendir, hay una fórmula donde vos le ponés tanto de nitrógeno y tanto de fósforo. Sí. Pero en realidad, si hiciéramos bien las cosas, tendrías que darle, además de lo que te vas a llevar, un plus para que vayas acumulando cada vez más y vayas enriqueciendo los suelos. Eso en Argentina hoy por hoy está digamos abajo de lo que debiera ser eso. Y te iba a preguntar, ¿qué debería pasar para ir a la normalidad de los países que hasta reciben subsidios? Y bueno, tenemos que lograr convencer a los gobiernos de que
de que no castiguen Caputo. a quien te da Perdón, de comer. está saliendo Luis Caputo por TN y dice: la reunión superó mis expectativas. Bueno, vamos a ver si no tienen mejores noticias, ¿no? A ver, ellos, esta sorpresa de haber bajado todas las retenciones Sí. por un tiempito, Sí. es una necesidad. Claro, No electoral, es, decís. no es que yo estoy pensando en el sector productivo y viendo a ver cómo hacemos para que el agro me entregue en producción otro 40%, que es el potencial que estamos dejando de Claro. producir. ¿Y por qué no la ven si ellos son numerarios? Porque, a ver, si me das una interpretación, Sí. están administrando todavía la escasez y la quiebra. El ¿no? coletazo de de venir de una hiperinflación con masa. Exacto. A ver, yo creo que han hecho un trabajo muy bueno Sí. desde el año pasado, que este año han entrado en varios esquemas donde sí, bueno, hubo un cúmulo de errores no forzados Sí. que se podrían haber evitado porque Sí. ninguno era de trascendencia. Y el tema que todavía me cuesta entender es esto de la subida de tasas por las LEFI, que Sí. eso la verdad que también es otra cuestión no forzada que de alguna manera está impactando, ¿no? Y Sí. que nos llevó a lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿viste? La verdad que es tremendo cómo pueden cambiar los ánimos y darse vuelta a todo. Y ahora, además, Sí. recuperando, ¿no? Sí, Bueno. claro. ¿A cuánto debería estar el dólar, Marcos? Qué sé yo. Eso es un tema muy difícil. Yo te diría El que... dólar deseado, ¿cuál sería? No, a ver, pensá que hace muy poquito estábamos en 1100 y hoy estamos en Sí. 1470. Sí. ponele. Y bajando. La banda, ponele. Bajando, Sí, ¿no? sí, bajando. Hoy estaba en 1300, el oficial creo que estaba en 1380. ¿eh? Sí. El otro día escuchaba a alguien decir que el dólar debería ser lo suficiente como para que tu cuenta corriente, que esa es la cuenta de exportación e importación, sea neutra. Claro. Ese es el dólar. Viste, si vos tenés más importaciones o menos, pero también te suena la otra, que cuando hay una inversión grande, por ejemplo, Vaca Muerta trae 5.000 millones de dólares, eso también te juega en la cuenta y hace que vos puedas exportar menos y tener un desbalance en la cuenta corriente, porque en la cuenta de capital tenés un sobreplus. Claro. Entonces no es tan sencillo cuál Seguro. es el tipo de cambio. Pero lo cierto es que cuando vos querés desarrollarte y crecer, tenés que tener un tipo de cambio bien competitivo. Seguro. Y darle la posibilidad de que tus empresas se desarrollen, crezcan y exporten. ¿no? Y para, sintetizar, pues ya estamos terminando la nota, esto que hablábamos durante la charla, que haya reglas claras, que no te las cambien el año que viene y después el otro año y cambia el gobierno. Yo te digo 3 cosas. Dale. Reglas claras. A ver, terminame la nota así. Las 3 cosas más importantes para que esto tenga perdurabilidad y crecimiento. 3 cosas, entonces seguridad jurídica, reglas Sí. claras, estables y justas, seguridad jurídica, que funcione nuestro sistema jurídico, competitividad, esto está relacionado con lo que hablamos de la infraestructura, también del gasto público. Si tenés un gasto público del 50% como era antes, y quiere decir que esa plata sale de los privados. Exacto. Cuando vos bajás eso y proponés lo que propone mi ley, llevarlo a 25%, hoy está en 35%, bajó Sí. un montón, pero tiene que seguir bajando. Y bueno, todo eso es dinero que queda en el sector privado para desarrollarse. Claro. Eso se llama competitividad también. Exactamente. Y por último, la apertura al mundo. Y esa es una materia todavía muy pendiente en Argentina. Hoy toda la industria nacional necesita los dólares del agro para importar los insumos y vender en el mercado interno. Pero el mercado interno está protegido por el arancel externo común de 35%, ¿no? Uh-huh. Y tiene una serie de protecciones que van a tener que ir abriéndose. Cuando vos te abrís al mundo y querés colocar tu producción, ellos te piden lo mismo a vos. Yo quiero acceso a tu mercado. Yo te doy el mío, vos me das el tuyo. Claro. Eso requiere que el Mercosur se negocie una baja gradual del impuesto de los aranceles para tener una economía más abierta. Chile, por ejemplo, tiene una economía abierta, no tienes estas protecciones. Sí. Y ahí las ventajas comparativas de cada lugar son las que más se desarrollan. Y si es bueno hacer determinada producción en un país y buena en otro, y bueno, cada uno se va a hacer fuerte en lo que... Es como pedirle a Messi que juegue al rugby, ¿no? Dejarlo Claro. que juegue al fútbol. Exacto. Y acá lo mismo. Uh-huh. Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural, muchas gracias por haber venido, un placer. Un placer que me hayas convocado. No, por favor, nos volveremos a ver. Son las 14:31, vamos a hacer la pausa y después seguimos con nuestro siguiente invitado, que es Miguel Schiaretti, titular de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes. No se vayan.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Aquí estamos, te voy a seguir dando mensajes antes de encarar nuestra segunda charla. En la ciudad de Buenos Aires se sigue reforzando la seguridad, más policías con armas de baja letalidad en subtes y más patrullaje en las calles. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad Buenos Aires Ciudad. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal con aguas únicas en Sudamérica, reconocidas por sus propiedades. Aquí el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este espacio fue presentado por YPF Infinia Turbo Clean, tu tanque lleno de potencia. ¿Sabías que vacunar cuenta con el laboratorio de análisis clínicos? Sí, sin demoras y sin turno. Acércate a las sucursales de Abasto Shopping y Villa Urquiza y cuida tu salud. Próximamente Devoto. También podés vacunarte en cualquiera de sus centros o desde la comodidad de tu casa. Conoce más en vacunar.com.ar. Vacunar te cuida. ¿Sabías que Cabrales es 100% café tostado sin azúcar? Granos seleccionados de origen como Colombia y Brasil, tostados por manos expertas para resaltar su aroma y molidos en su punto justo para que lo único que tengas que hacer sea disfrutar del mejor café libre de azúcar. Encontrá todas las variedades de café tostado Cabrales en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Café Cabrales, 100% café. Bien, estamos ya con nuestra segunda nota. Ahora en un ratito vamos a comenzar, hacemos una pequeña pausa y volvemos ya con Miguel Schiaretti. Eleanor Rigby died in the dust and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie. Bueno, ahora sí, siendo las 14:38 y siguiendo con nuestra curiosidad respecto de los efectos de las acciones que ha tomado el gobierno y los impactos concretos que hay tras la eliminación de retenciones, vamos a hablar con Miguel Schiaretti, que es titular de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, te habla Guillermo Andino.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Queriendo saber esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto que ha tenido la eliminación de retenciones a la carne en la cadena de valor cárnica? Hablar de impacto todavía es apresurado. Ajá, Podemos hacer especulaciones, bien. este, porque esto es, como dicen ustedes, noticia en desarrollo. Muy bien. Este, ¿Por qué digo esto? Acá estamos viendo desde hace 15, 20 días una pulseada muy fuerte entre algún sector financiero, algún sector industrial que Sí, se beneficiaba sí, sí, sí. con la inflación y el gobierno que está decidido a no seguir emitiendo y a mantener el superávit fiscal y el superávit financiero. Esta es la discusión de fondo es esta. Claro. Una de las formas que ha encontrado, por lo visto, el equipo económico es, bueno, suspender o acelerar las ventas de los cereales, básicamente de los cereales que están Ujú, en silo bolsa. claro. Para que esos dólares ingresen en corto plazo, en 45 días, Ujú, estén en la Argentina. Que sí. son alrededor de 7.000 millones de dólares, incluyendo la carne de pollo y la carne de carne, y la carne de vaca. Ajá, Esto es, para mí, esta es la lectura que uno debería hacer primero. claro. ¿Qué consecuencias va a tener esto en el sector cárnico? Todavía no lo sabemos. Sí. Hoy entraron apenas 4.000 cabezas de ganado, o algo menos, producto de la lluvia del fin de semana, y los precios prácticamente no se movieron. Aumentaron 50 pesos una categoría, 100 pesos otra categoría, Sí, poco, pero no nada. se movieron los precios. Claro, Miguel, Entonces, por eso... sí, sí. me preguntaba eso, ¿no? Porque cuando uno habla de las medidas, también las medidas tienen que ver con cómo se derraman hacia el bolsillo de la gente. Y lo que uno espera que ese impacto también esté en el precio, o mejor dicho, también en la llegada de carne a la gente que ha dejado de comer carne. En realidad la gente no dejó de comer carne, dejó de comer carne vacuna. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué digo esto? Ujú. Porque hoy, a ver, cuando yo era pibe, hace muchísimos años, nosotros comíamos un pollo una vez por mes después de los ravioles. Es decir, se usaba el pollo para hacer el estofado. Sí. Se comían 90 kilos de carne vacuna, 7 kilos de pollo y 3 kilos de cerdo. En este momento, gracias a la variación genética, Ujú. la importante modificación genética que hubo en pollo y en cerdo, aumentó la competitividad de estas dos especies y antes un cerdo necesitaba 4 kilos 800 de alimento para engordar 1 kilo Ujú. de carne, para Sí. darnos 1 kilo de carne, hoy necesita 3 kilos 400. Y un pollo necesitaba 2 kilos y medio y hoy necesita 1 kilo 600. Esto hace, por otro lado, una cerda paría por año alrededor de 16, 17 lechones, Ujú. y hoy produce 24, 25 lechones. Ajá. Este aumento de productividad hizo que los precios de estas dos especies se distanciaran mucho de la carne vacuna. Claro. Hoy con el precio del kilo de carne vacuna se pueden comprar 3 kilos y medio de pollo, Claro. o se pueden comprar 2 kilos 300, 2 kilos y medio de cerdo. Sí. Y entonces, esa caída en el consumo de carne vacuna, Ajá. hizo que el consumo se modificara de esta manera. Cayó el consumo de carne vacuna, Sí. aumentó el consumo de pollo por encima de la carne vacuna, estamos en 52 kilos de consumo de pollo, Ajá. y se comieran 23 kilos de cerdo, Sí. con lo cual los argentinos, en lugar de comer 96, 97 kilos de carne vacuna, estamos comiendo 117, 120 kilos. Ajá.
Ahora, Miguel, le pregunto, ¿no? Este, Uno podría decir, sí, bienvenida la diversidad de cambio de hábito hacia otros alimentos, pero sí. ¿esto cómo le pega a la industria de la carne? A la industria de la carne depende de cuál de las dos industrias. De la carne vacuna. Tenemos, sí, no. Cuando digo dos industrias me refiero a Ah. una industria exportadora Claro. y una industria de mercado interno. A ver. A la industria exportadora la va a beneficiar durante los 45 o 50 días que va a durar esa medida. Ujú. A la industria del consumo, Sí. y aumenta mucho el precio de la carne vacuna, la va a perjudicar porque no solo va a tener el problema de que va a vender menos, sino que va a tener problemas para cobrar. Claro, claro. Ahora, Marcos, Entonces, sí. sí, Recién, perdone, Miguel, recién hablaba con Marcos Pereda, que me decía, Sí. dato que yo desconocía, que la cantidad de cabezas de ganado son las mismas desde los albores de la década del 70. no, son más bajas, Más bajas todavía. son más bajas. Wow. Sí, en el año 2008, 2007, 2008, estaba Guillermo Moreno como secretario de Agricultura y teníamos 60 millones de cabezas de ganado. Sí, Cuando le sacaron, por suerte, el manejo sí. de la ganadería a Moreno, estábamos con 47 millones y medio. Esto fue después de haber perdido las 125. Claro. Por eso es que a la ganadería la han dejado de lado Sí, durante todo el gobierno. K sí. estuvo Ah, siempre sí. muy maltratada. Un desastre. ¿Y qué políticas debería tomar el gobierno de Milei para que gradualmente vuelva a crecer y a ser lo que fue la industria de la carne vacuna en la Argentina? Lo primero que deberíamos intentar lograr es, obviamente, retirar todo tipo de retenciones. Ujú. Esto es lo que necesita Para el siempre. campo para crecer, para siempre. Ajá. Necesita el campo para crecer. Y por otro lado, necesita un crédito para repoblar los campos, para recuperar los 12 millones y medio de cabezas. Necesita un crédito valor producto. Que yo pueda ir a un banco, Ujú. pedir plata para comprar unas vacas y cuando las pague al valor de la vaca del momento en Sí. que las pago. Sí, sí, sí. Eso es un crédito valor producto para Claro. nosotros. Es decir, no timbiar, sino Sí, sí, está claro. producir, es decir, y pagar en la moneda en la que produzco. Sí. Eso será, y la Argentina tiene que aumentar las exportaciones, seguir aumentando las exportaciones Ujú. y con el mismo número de cabezas faenadas producir más carne, es decir, faenar más pesado. Ujú. Porque cuando uno faena pesado, fíjense, por ejemplo, Uruguay exporta el 70% de la carne que produce y no le faltan carne a los uruguayos. Claro. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Porque lo que no se exporta se come en el mercado interno. Claro, 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 claro. El otro día leí una nota, creo que fue en La Nación, que hablaba de que todavía se sigue invirtiendo, más allá de todos los riesgos que se corren en la Argentina, con la falta de reglas a veces, ¿no? No en el gobierno de Milei, que pretende un país con reglas más a largo plazo. Creo que hablaba de el grupo Lequio, puede ser, o bueno, de gente que compró ahí. Y Lequio Sí. es un actor nuevo dentro de la industria frigorífica. Ajá. Que leía que había comprado y que invertía y que daba, creo que eran, no sé, 2.000 puestos de trabajo. Decía, wow, un montón para un solo grupo, ¿no? Digo, Sí. o sea que todavía hay gente que arriesga en este país más allá de todo. Más que arriesgar es apostar con poco riesgo. A ver, ¿cómo sería? Y claro, arriesgar es cuando uno juega algo que no sabe que va a ocurrir. Ah, es verdad. Si uno tiene, eso es un riesgo. Cuando uno apuesta a algo que sabe que sí puede ocurrir y que muy probablemente ocurra, es distinto. Ujú. No hay timba ahí. Ahí Claro. hay alguien que pensó en un trabajo determinado y lo Sí. lleva adelante.
Bien. ¿Cuál es el margen de ganancia en la industria de la carne? Porque recién también Pereda, cuando me hablaba de soja, me decía, los márgenes son muy acotados, ¿no? No, los márgenes en ganadería, un ganadero gana entre el 5 y el 7% por año, Ajá. en función del capital que tiene jugado. Y cuando hablo de capital no me estoy refiriendo a la tierra, sino me estoy refiriendo a los animales, al valor de los animales. Claro. Exacto. Ajá. Entre 5 y 7%, comparado con otros países, digo, de la región o de los que supuestamente regularmente le va bien. ¿Cómo estamos? Es regular, es normal. Ajá. Se gana márgenes mucho más altos si el tiempo es bueno, claro, con la agricultura. Pero el riesgo es alto. Claro, claro. Y Miguel, si quedara para siempre la quita de retenciones, ¿haría crecer en general todo el mercado ganadero? Sí, sin ninguna duda. Fíjense que cuando estuvo Macri, que no hizo nada por la ganadería, nada más que no meterse. Con eso alcanzó. Es muy poquito, ¿no? Alcanzó. Para alguien que es presidente. Sí, señor. Sí, señor. Con eso alcanzó. Ajá. Levantamos la producción, aumentamos el peso de faena y recuperamos alrededor de 2 millones de cabezas. Y si te metes a favor, no como era el kirchnerismo que se peleaba con el campo, si este gobierno se mete a favor de que crezcan, ¿qué medidas debería, qué es lo que ustedes están demandando? Lo que le hemos demandado a Macri en su momento, y es esto, es lo que acabo de decir. Es decir, que no intervengan en los precios, que no quieran regular los precios, porque regular los precios en una actividad que tiene 220.000 productores, tiene 450 frigoríficos y 70.000 carnicerías y 47 millones de habitantes, es imposible. Claro. Nunca nadie va a tener suficiente poder como para imponer un precio, una condición. Son los injertos que intentó hacer el sabio de Moreno, que nos fundió a todos. Sí, cuántas desgracias han pasado, ¿no? Y todavía hablan en los canales de televisión de manera cuasi golpista, ¿no? Sí, señor. No, cuasi no, golpista. Directamente. Tiene usted razón, Miguel. Ha sido un placer conversar con el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados, Miguel Schiaretti, porque a partir de las medidas, uno sigue más la política y no somos tan avesados en cuestiones agropecuarias, ganadería, pero hablamos con la gente que sabe, así que gracias por su aporte valioso. Gracias por el piropo, hasta pronto. Bueno, Miguel Schiaretti, allí hablando con nosotros aquí en esta tarde de LED, en donde están pasando muchas cosas. Vuelvo a la pantalla, lo que están diciendo los noticieros. Dice TN, entrecomillado de Trump, Milei heredó un desastre. No dejan de pasar casi lupeados las principales cadenas de noticias este encuentro en donde escuchábamos o veíamos recién a Caputo hablando de que superó las expectativas, Trump diciendo que es un honor respaldar a Milei, y mientras tanto acá los mercados que han reaccionado a favor, digamos, ¿no? Una reacción del gobierno primero con la quita de retenciones, después con esta reunión que ya se sabía, esta bilateral, que de alguna manera estaría encaminando hacia el 26 de octubre, que es el día D político para el gobierno del presidente Javier Milei, hacia las elecciones nacionales de medio término, algo que tiene que dar vuelta, por lo menos en cuanto a sensación y fáctico, algo fáctico que fue la derrota, pero a nivel nacional, con este tipo de noticias, en donde nada menos que el presidente y la persona más poderosa del mundo, como Trump, dice que no solo es un honor respaldar a Milei, sino que además respalda y está de acuerdo con que sea reelecto en el 2027. Como dicen los chicos, un montón. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Gracias una vez más por habernos acompañado. Y si esto les gustó, seguiremos escalando la montaña por esta maravillosa casa que es LED el próximo martes a partir de las 2 de la tarde. Chau.
El próximo martes te invitamos junto a Guillermo Andino a seguir avanzando en este desafío, escalando la montaña, por Radio LED.